CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 3 de enero de 2012. Es un gusto que nos acompañe a esta hora. Pueden enviar ustedes sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a usted que nos acompaña desde cualquier lugar del mundo por laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. A solo 3 días de iniciado 2012 queremos reflexionar sobre lo que nos depara este año en materia socioeconómica, de cómo se encuentra el país para sortear las dificultades financieras y de las reformas fiscales en ejecución desde el pasado 1 de enero. Bueno, hay varios temas en agenda, trataremos de que el tiempo nos alcance. Nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Ricardo Perdomo, él es un reconocido economista en nuestro país. Ingeniero, bienvenido, un gusto. Muy buenos días, un placer saludarlo. Bueno, para comenzar, Ricardo, estamos iniciando este día martes, el tercer día de 2012, bastante caótico. A esta hora pues nos ha reportado varios cierres de calles de accesos importantes a la ciudad capital. El tráfico ha sido paralizado en varios lugares, los motoristas de buses amarillos han salido a las calles y están exigiendo que el Viceministerio de Transporte les reconozca, les autorice sus rutas en diversos puntos del país. Ya han habido detenciones de parte de la UMO, de la Unidad de Mantenimiento del Orden, pero bueno, los puntos que han sido bloqueados han sido, por ejemplo, carretera Troncal del Norte, esto es también en el Boulevard del Ejército, carretera de Oro, Boulevard Constitución, carretera a Comalapa y carretera hacia Santa Ana. Hay varios puntos. Iniciar con este punto, ingeniero, porque creo que nos permite colocar en perspectiva lo que tiene que ver en la parte social, económica, incluso pensaría que hasta política, porque tenemos elecciones el 11 de marzo. Quisiera sus primeras consideraciones sobre esto. Indiscutiblemente, en mi juicio, el 2012, la visión que tengo sobre este año, yo le voy a llamar que es el año de las oportunidades y el cambio. El 2012 presenta grandes desafíos y creo que va a producir grandes cambios. ¿Por qué razón? Porque siento que va a haber una mayor participación ciudadana. Tenemos una sociedad más informada. Este medio electrónico de comunicación social está creando revoluciones en el mundo y El Salvador no tiene por qué quedarse atrás. Hay una preocupación y es que después de los acuerdos de paz, la población salvadoreña en general se convirtió bastante pasiva, con poca participación en resolver los problemas del país y la gente se ha ido como enconchando más a resolver sus problemas familiares, personales, y ante el incremento de la delincuencia, la gente como que se ha aislado más. Esto es preocupante desde el punto de vista del desarrollo social de un país y este año la población tiene grandes oportunidades. En primer lugar, vemos que está comenzando con protestas sociales. Van a haber elecciones en el mes de marzo, que es una gran oportunidad que la gente participe en el proceso democrático, externando su voluntad para elegir a las nuevas autoridades. Se avecinan cambios en materia de seguridad, de política de seguridad en el país. Se avecinan cambios en materia de política económica en el país, porque si El Salvador no hace un cambio del modo de funcionamiento de la economía, pues no va a tener la capacidad de enfrentar las crisis externas e internas que tenemos, pero todo esto va a ser posible si existe una participación ciudadana, especialmente de la población más joven, que está más informada, que usa los medios de comunicación social masivos, como para generar una presión hacia las autoridades políticas, económicas, y del país, de que se produzcan cambios para que El Salvador pueda salir de este letargo, de este estancamiento económico y social, y creo yo que va a ser el año del orden y la disciplina, porque uno de los factores que a mi juicio tiene
retrasado al país en materia económica, en materia social y en materia de seguridad es la ausencia de orden y disciplina que está impidiendo de que el país funcione de acuerdo a su marco legal. Si usted no tiene una institucionalidad que funcione, entonces viene la anarquía, viene el caos. Claro. Y cualquiera que siente afectado sus intereses, va y hace un bloqueo de calle, hace una marcha, y no importa si está violando la ley, sino que está planteando sus intereses particulares por encima del marco institucional. Ahora, ingeniero, pero lo que tenemos en este momento, usted podría definir que lo que hay en este momento es eso, anarquía. Tenemos Pues, desorden. Existe desorden porque si usted mira, una de las cosas que más ha afectado el desarrollo democrático, económico y social de El Salvador es, uno, la cultura de la animalada, la cultura de evadir la ley, de violar la ley, de ni siquiera respetar si el semáforo está en rojo, y que si yo considero que no me han cumplido, me voy, me tomo la calle para ser escuchado, y ante esa situación el resto de la población se ve afectada y el país en su normal funcionamiento. Yo creo que la población tiene que participar, tiene que manifestarse, pero lo que no hemos entendido culturalmente es que lo podemos hacer dentro del marco de la ley y dentro del respeto a la institucionalidad del país. Ese es el cambio y para mí uno de los grandes obstáculos que por qué no crece la economía en el país es precisamente esa cultura de irrespeto a la ley y a la institucionalidad. Yo creo que una cosa fundamental que debe ser parte de los grandes cambios de El Salvador es que la gente pueda decir, en El Salvador la gente trata de respetar la ley, pero también tiene autoridades que obligan a las personas a que respeten la ley. De acuerdo, vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿será que en nuestro país, la sociedad en términos generales, estamos muy acostumbrados a movernos en el filo de la navaja? Es decir, el extremo, es decir, pasividad por un lado en algún momento determinado, luego protestas en el otro, como lo que hemos tenido este día. O sea, ¿por qué esa situación? Y hablamos más adelante también sobre el tema de oportunidades, porque usted insiste mucho en oportunidades en medio de la crisis. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Ricardo Perdomo, reconocido economista de nuestro país. Ingeniero, le decía, bueno, pero ¿será que estamos entonces acostumbrados a movernos en esto, en el filo de la navaja? Porque me decía usted, en algún momento hay mucha pasividad en el tema de la seguridad pública, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, me decía en el segmento pasado usted, la sociedad de alguna forma cayó como en letargo. Eso es pasividad en el fondo. Pero tenemos el otro extremo. Ahora, por ejemplo, protestas este año son meses preelectorales. ¿Por qué los salvadoreños nos movemos en esos extremos? Precisamente por un problema cultural.
Uno es el individualismo, otro es la percepción de que es más rentable violar la ley que cumplir la ley, que es producto de la cultura de la animalada, y que la población evalúa muchas cosas en función de la rentabilidad y el riesgo. Si no, observe usted que el salvadoreño, ante la falta de oportunidades en el país, asumió riesgos yéndose al exterior a buscar otra oportunidad con niveles altísimos de riesgo, pero sabiendo que iba a tener una mejor rentabilidad económica y social. O otros, al no poderse ir afuera, se entran a los grupos delictivos y comienzan a buscar el dinero fácil, aunque puede esto costarles la vida. Entonces, este tipo de situaciones, además de que hay problemas culturales, hay un problema de fragilidad institucional. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una autoridad que haga que pese la ley y que le aumente el riesgo a usted de cometer hechos delictivos o de violar la ley, entonces lo va a pensar dos veces. Es como aquel comerciante que sabe que va a violar la ley con alguna decisión que tome en la venta de sus productos, pero sabe de que la multa será de $25, pero va a tener una rentabilidad violando la ley de $100. La asume. Entonces el gran problema está de que muchas personas y empresarios, a la sombra de la economía informal, dice: yo no pago impuestos, o vendo a través del contrabando o productos ilícitos, y le hago una competencia desleal a aquel que está dentro del juego de las reglas de la economía formal. Entonces llega un momento en el que los incentivos perversos de estar en el mundo gris de la economía informal, que cada vez crece más en el país, por eso es que en el país nosotros tenemos que hablar no solo del desempleo, sino que también del subempleo, porque hay mucha gente que está en ese mundo, pero lo importante es que yo creo que El Salvador tiene grandes oportunidades en el 2012. Mire, la primera gran oportunidad es que los salvadoreños podemos ahora de alguna manera elegir a personas que creamos que nos pueden representar mejor en la Asamblea Legislativa y no elegir por bandera para que sean las cúpulas de los partidos quienes decidan. Sí, claro. Ese es un avance importantísimo. El problema que yo veo es que no hemos valorado esa gran oportunidad. Yo, por ejemplo, quisiera ver a los jóvenes indignados haciendo una campaña para que todo el mundo saque el DUI. Imagínese usted la apatía de que aunque el DUI sea gratuito, la gente no lo va a sacar. Exacto. O sea, eso es parte de esa pasividad. Y yo creo que a través de las redes sociales, uno es impulsar a que la gente saque el DUI. Otro es, vaya a votar, pero vaya a votar de una manera racional, no emocional por bandera o por color, sino que por la persona que consideremos que mejor nos va a representar nuestros intereses y mejor va a resolver los problemas del país. Ahora, pero ¿será que los salvadoreños no hemos logrado medir la profundidad o el impacto de esa reforma específica que tiene que ver? No la hemos medido, no se ha cuantificado en términos masivos. Entonces, a través de este medio electrónico que usted tiene, que yo considero valiosísimo, debería de haber, y aquí quiero lanzar una idea y se la propongo a usted. Lo voy a interrumpir porque vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos desarrollamos entonces esta propuesta. Vamos a la pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, ingeniero, lo interrumpí entonces con la propuesta. A ver, explíquenos, porque tenemos unos 7 minutos más o menos en este segmento y pues Mire, escuchamos. La idea es que a través de estas redes sociales y los medios convencionales, la población haga una preevaluación y un preescrutinio de los candidatos. ¿Y eso cómo? Si usted observa, los senadores y los congresistas norteamericanos, a cada uno le sacan su historial de cómo ha votado y de cuáles han sido sus posiciones para diferentes temas. En el caso de El Salvador, tenemos que conocer quiénes son las personas para que votemos por personas. Claro. Y eso, mi propuesta es que a través de este medio, la población formule ya no preguntas, sino que planteamientos de solución a los problemas del país en materia económica, en materia de seguridad o en materia política, y que mire quiénes son los candidatos que se pueden adherir a esas propuestas. Los que van a estar a favor y los que van a estar en contra de las propuestas. Y de esa manera, la población conocer anticipadamente cuáles serían las posturas de los candidatos, para que luego venga el compromiso y forzar ya en términos individuales en cada departamento el compromiso. Mire, candidato, usted se comprometió en el tema tal a esto. Y entonces la población que votó por él, que le dé un seguimiento para que esta persona pueda tener respaldo de la sociedad, Claro. para apoyar o impulsar la medida y que ya no se someta a una votación ciega y obediente de las cúpulas del partido una vez ya sea diputado, porque una vez ya sea diputado le dicen, olvídate de la gente que votó por ti y respondeme al lineamiento del partido. Pero si la ciudadanía le sigue dando un seguimiento y ha habido un compromiso y se le ha forzado a un compromiso, entonces de esa manera nosotros vamos a ir teniendo representantes de mayor calidad y más comprometidos a resolver los problemas de la ciudadanía. Ahora, pero eso requiere de un alto nivel de madurez también de la población. Pero ahí es donde ustedes en los medios pueden proponer cosas y comienza la red social como a buscar un consenso. Claro. Y a través de la red social usted puede hacer un preescrutinio y decir de los diputados de tal departamento. Ante esto las posiciones han sido estas, conózcalos. Entonces, de esa manera, usted ilustra mejor, aterriza, porque en lugar de que venga la propuesta colectiva de los diputados de un partido, vamos a aumentar el empleo, vamos a disminuir la pobreza, en maneras abstractas, usted le dice, señor, por ejemplo, usted va a estar de acuerdo en que se le dé incentivos a aquel que contrate jóvenes, no solo para actividades productivas, sino que para ocupaciones recreativas, artísticas, para que el joven tenga un crecimiento personal y no esté en el ocio. Y usted le comienza a plantear cosas puntuales y concretas. Señor, usted va a estar de acuerdo con medidas de excepción focalizadas para las pandillas, tanto en los centros penales como en los lugares geográficos de alta peligrosidad. ¿Va a estar usted de acuerdo? ¿Usted va a votar por eso? ¿Usted va a apoyar esto? Ahora, pero son dos cosas. Una es entonces cómo la propuesta de solución a los problemas de la ciudad, del departamento, del país, no vienen del candidato, sino de la gente. De la gente. Pero también la otra parte tiene que ver con el hecho de cómo la gente le da seguimiento a eso. Exactamente. Y de esta manera, a través de las redes sociales, decimos, el candidato A, del partido A, tuvo estas posturas con relación a estas propuestas. El candidato del otro partido tuvo estas posturas.
Que la gente conozca. ¿Por qué? Porque mire, ahora en El Salvador, pocas veces se conoce cuál han sido el historial de votación de un diputado. ¿Por qué? Porque han sido votaciones masivas. Y solamente algunos que toman la palabra y que hablan durante las plenarias, que son muy pocos, son los que la población medio conocemos. Entonces, la idea es que ahora aprovechemos la oportunidad del voto directo a la persona mediante un conocimiento previo, mediante una evaluación previa. ¿Para qué? Para que el voto se vuelva un voto más inteligente, claro, un voto más informado. Pero eso también, ¿qué significa? Hacer toda una campaña a través de las redes sociales, saque el DUI, vaya a votar por persona y vote inteligentemente. Y después la ciudadanía comienza a darle seguimiento. Entonces, aquí viene la participación ciudadana activa, que a mi juicio puede ayudar al siguiente punto, que es que El Salvador necesita urgentemente un gran acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Y que nos pongamos de acuerdo y que salgamos juntos con las autoridades a resolver ese problema que nos impide vivir en paz y tranquilos en el país. El otro gran acuerdo, aprovechar el asocio para el crecimiento. La apertura que nos están dando algunos países amigos para que el gobierno y los sectores productivos se pongan de acuerdo con qué políticas vamos a reactivar la economía del país ya. Vamos a seguir como estamos, no salimos a ningún lado. Cambiemos la mentalidad, cambiemos el modo de funcionamiento de la economía y desarrollamos el recurso humano. Por ejemplo, mire, ¿cuántas personas tiene ahorita muerte civil porque no es sujeto de crédito? Exacto. Personas con gran capacidad, con gran experiencia, que por razones de crisis o las razones que sean, sus actividades decayeron, ahora tienen muerte civil. Le pongo un tan solo ejemplo de eso, donde el país necesita ese gran acuerdo para que ese recurso humano valiosísimo entre de nuevo a la actividad productiva y jalemos a los jóvenes, a las nuevas generaciones que no tienen oportunidades y le creamos oportunidades. Bueno, interesante. Vamos a la pausa cuando regresemos, porque entramos hablando del tema de las protestas en la parte social y hemos tocado la parte política. Entonces, ¿cómo todo esto está amarrado con la parte económica? Y con la actividad económica del país, pero también con la actividad económica familiar. Correcto. Hablemos un poco de estos temas. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ingeniero, ¿de qué forma entonces está articulado o amarrado todo lo que venimos hablando? Porque lo que quiera puede decir, bueno, pero están hablando de tema de las protestas de los buses, luego hablaron el tema electoral, todo esto que tiene que ver, es decir, con el tema económico, con la situación económica del país, pero también de la economía familiar. Indiscutiblemente todo está vinculado. Si nosotros tenemos tres grandes problemas en la economía salvadoreña, que tiene hondas repercusiones sociales y políticos.
se llama desempleo, se llama desigualdades económicas y sociales y se llama desequilibrios macroeconómicos. El Salvador, su economía no es capaz de absorber la mano de obra que naturalmente va incorporándose o desea incorporándose año con año. Y ha buscado la solución de exportar mano de obra barata para que ellos manden remesas y nosotros dejamos de producir y nos dedicamos a ser consumidores de bienes importados. Por esa razón, El Salvador tiene los grandes desequilibrios. Uno, importa más de lo que exporta. Bueno, ahí está el ejemplo de la brecha comercial, ¿no? Y está O sea, entonces totalmente deficitaria. el déficit comercial. Por el otro lado, las remesas, que si bien es cierto van creciendo y crecieron a un 5.6% importante, ya no son suficientes para cubrir las necesidades de comprar bienes importados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos el otro gran desequilibrio, que se llama el desequilibrio del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En términos reales, ¿qué significa? Que El Salvador salen más dólares de lo que él puede producir. Entonces, para calzar las cuentas, se endeuda. Entonces, el déficit el saldo de la cuenta corriente a noviembre de este año sobrepasó los 1.000 millones. Cuando el año pasado, en noviembre, era de 170 millones. Imagínense usted lo peligroso que está, Claro. que está saliendo más dólares de los que nosotros somos capaces de generar. Y por el otro lado, usted tiene un déficit fiscal donde el gobierno está tratando de atender las crisis que nos impacta de las crisis internacionales y tiene que salir en una actitud que se llama contracíclica, que es expandir el gasto para aliviar las necesidades, sobre todo de los sectores más vulnerables. Pero eso lo lleva a un déficit donde los gastos son mayores que los ingresos. Y ese déficit lo cubre con endeudamiento. De acuerdo. ¿Y cómo para usted eso? Porque ahorita la tendencia que hemos tenido es hacia eso. Es decir, todo se va incrementando. Vemos un incremento en el tema de la brecha comercial, vemos en el gasto corriente. Entonces, Y la solución es una. ¿cuál es la solución? La solución es volvamos a la economía real a producir más y mejor. Entonces, si los salvadoreños producimos más, debido a que hemos invertido más y hemos generado más empleo, entonces nosotros dejemos de importar algún tipo de bienes que los podemos producir en el país. Por ejemplo, los alimentos. Si ni siquiera podemos abastecer la cuota alimenticia del país con la producción agrícola nuestra, ¿qué tenemos que hacer? Salir a importarlo. Y importarlo significa no solo comprar más caro, sino que los coyotes son los que son los grandes ganadores en la intermediación. Entonces, el punto está de que si usted vuelve a la economía real a producir más y mejores bienes y comienza usted, por un lado, a exportar más y a importar menos, que actualmente las exportaciones se dinamizaron y crecieron más del 18%, pero las importaciones crecieron más del 19%, aumentando la brecha comercial en un 20%, todavía más negativa. Entonces, si usted no cambia ese modo de funcionamiento de la economía, donde usted tiene una sociedad, El Salvador consume el 104% de lo que produce. Usted sabe que somos el país más consumidor del mundo con relación al Producto Interno Bruto. O sea, el consumo es bueno siempre y cuando sea un consumo racional y un consumo que produzca una mayor actividad económica. Claro. Ahora, que pero produzcamos cosas. Pero 104% implica que estamos consumiendo más de lo que producimos. O sea, así es, por bienes clarísimo. importados. Y por eso es que usted tiene problemas en la balanza de pagos, en la balanza comercial, y por el otro lado, al no tener una mayor actividad económica propia, esto hace que en una economía dolarizada, un déficit fiscal lo puede llevar a usted a un
deterioro muy serio de la economía. Por eso es que ahorita cuidar las finanzas públicas, fortalecer las finanzas públicas, pero empujar la reactivación de la economía es la salida de El Salvador. Entonces, esa es la gran oportunidad para este año. Lo que no se ha hecho atrás, hagámoslo ahora. Entonces, si usted tiene una oportunidad de participación ciudadana en materia electoral, de participación ciudadana en materia de seguridad, ¿por qué no hacer participación ciudadana en materia económica? Pues? Ahora, pero tenemos un gran problema, el tema de seguridad pública. Es decir, hay que comenzar es decir, usted decía en este segmento, está diciendo del tema de productividad, hay que comenzar por ahí. Pero, ¿cómo hace con el tema de seguridad pública? Es decir, los inversionistas están hablando algunos de que no invierten porque tenemos un problema serio de seguridad. Hablemos de eso después de la pausa. Regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, le preguntaba en el segmento pasado, ingeniero, cómo desactiva usted esos candados que están provocando la retranca en el crecimiento de la economía, en la activación, claro, la implicación que todo esto tiene de una mejor actividad económica en el tema social, inversión y todo eso. Pero usted me decía, el tema de productividad es uno, pero el tema de seguridad pública, por ejemplo, es el otro. Cuando comenzamos la entrevista también se hizo referencia a eso, pero esos mecanismos que son los que están amarrando a la economía del país, entonces, ¿cómo los desactiva? La seguridad es fundamental para el desarrollo de las inversiones y de la actividad económica. Es fundamental, pero no es el único problema. Ni tampoco, a mi juicio, es el problema más determinante de por qué no crece la economía de El Salvador y por qué nosotros tenemos esa lentitud, esa paralización. Lo que sí es importante es, El Salvador tiene dos grandes problemas de delincuencia. Uno que proviene de la narcoactividad, porque somos geográficamente un país de paso. Y dos, que tal vez es el más importante, que el que genera más violencia, que es la existencia de los grupos ilegales llamados las pandillas, que se están convirtiendo prácticamente en aliados del crimen organizado para ir cometiendo delitos cada vez mayores. Pero ¿cuál es el origen de esto? Tenemos un problema de pobreza, de falta de oportunidades, de exclusión y marginación social. Entonces esta gente en un determinado momento salen a buscar oportunidades afuera o al interior del país no encuentran y se dan estos factores que alimentan la inseguridad, y a eso usted le agrega institucionalidad frágil y autoridades en un determinado momento flojas. Combinado todo esto, le genera un ambiente de inseguridad donde el salvadoreño no sabe si va a regresar sano y salvo a su casa después de ir a trabajar,
y si sus bienes y si su vida va a estar en peligro. Pero ¿no será ese punto justo el que tiene que ver con la institucionalidad, con la debilidad o la fortaleza de las instituciones, el que más nos está afectando? Le pregunto porque Nicaragua u otros países que están en situación de pobreza, socialmente bastante deprimidos, tienen problemas de pobreza, tienen problemas de falta de oportunidades, de exclusión social, pero vemos el caso de Nicaragua, por ejemplo. Pero usted tiene Honduras, hoy sale el país más violento. Exacto. Pero con mayores niveles de inversión que El Salvador. Exacto. Entonces, Guatemala, México. Exacto, pero entonces... Pero ¿qué pasa? Porque nosotros no hemos sabido hacer las cosas. En el sentido, la inversión privada y pública es lo que genera empleo. Generar empleo significa darle poder adquisitivo a la gente, mejorar sus condiciones de vida, consumir, desarrollarse, etcétera. De acuerdo. Entonces, el gran problema de El Salvador es que histórica y crónicamente ha tenido bajos niveles de inversión privada. Y las inversiones públicas han sido muy limitadas por los problemas fiscales. Entonces, si nosotros no cambiamos el modo de funcionamiento de la economía, porque mire, ¿quién va a venir a invertir si El Salvador es un país caro, donde usted tiene bajo rendimiento y tiene alto riesgo? La gente no es boba. Entonces, lo que tenemos nosotros que aumentarle la rentabilidad a las inversiones, disminuirle los riesgos. Y entonces, el tema de seguridad ahí es importantísimo, porque la seguridad significa un mayor riesgo, pero significa un costo más alto que le baja la rentabilidad a usted. Sí, claro, entonces, porque una empresa tiene que invertir en agentes de seguridad, en dispositivos, todo eso. Ahora, ¿y por qué en Nicaragua no tiene usted problema de inseguridad? Porque tiene una institucionalidad fuerte. Mire, ya si quieren entrar los mareros de aquí, los mareros de Honduras, los sacan o aparecen en la frontera. ¿Por qué? Porque tienen una organización y una participación ciudadana que ha permitido controlar la inseguridad. Pero está más que demostrado que si usted tiene otros incentivos a la inversión llega. Mire, ¿qué está haciendo Honduras? Algo que deberíamos haber hecho nosotros en toda la zona norte, aprovechando el proyecto del Fomilenio. Sí, con toda la longitudinal del norte. Con toda la longitud, agarrar usted la franja norte del país y haberla convertido en zonas excepcionales. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Honduras en determinadas áreas geográficas del país? Donde genera usted condiciones de leyes, disposiciones fiscales, legales, económicas, de incentivos, etcétera. ¿Para qué? Para que venga ahí la inversión, la transferencia de tecnología, la generación de empleo y usted desarrolla zonas focalizadas del país. Si ni siquiera hemos podido echar a andar un puerto, que le invertimos dinero. Entonces, el gran problema es que los salvadoreños nos cuesta ponernos de acuerdo. Nos cuesta tomar decisiones pensando en el bienestar del país, en los intereses de las futuras generaciones. Entonces, yo creo que en lugar de estar torpedeando al gobierno de turno, debemos de ver cómo lo apoyamos, pero que también lo forzamos con una participación ciudadana constructiva para que se produzcan los cambios que el país necesita para salir de este letargo. Entonces, la seguridad, la economía y lo político están totalmente vinculadas y tenemos que tratarlos como problemas integrales. Ya, tendremos elecciones el 11 de marzo, o sea, esos acuerdos de los que usted está hablando se pueden lograr incluso antes del 11 de marzo o habrá que esperar después de las elecciones. Dejo plantear la interrogante. Perfecto. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Cuál es? Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en Tu Periódico El Dinero
que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Creo que hay dos cosas fundamentales que tratar de aclarar en lo que nos queda de la entrevista, ingeniero. Una tiene que ver, le decía, cuándo es el momento de hacer estos cambios, porque siempre se dice, bueno, ahorita es un momento preelectoral, complicado, mejor esperemos después de marzo. Después de marzo se configura un cuadro distinto en la Asamblea Legislativa y dice, mejor esperemos porque vienen elecciones de 2014. O sea, políticamente nunca habrá momento entonces para hacer estos cambios. Pregunto, la otra tiene que ver que ampliemos un poco más la idea de lo que usted nos mencionaba del caso hondureño. Mire, tenemos la suerte de tener un presidente que no está amarrado a partidos políticos, pero que tiene que tener un cierto pragmatismo y saber en qué momento hacer las cosas. Pero esa cierta autonomía que el presidente tiene es una ventaja para la población, en el sentido de que los eventos electorales no retrasen las decisiones. La pobreza y el hambre no puede estar esperando si hay o no hay elecciones. El que está desempleado, el que tiene problemas de deudas, ya no aguantan. Entonces lo importante es que se tomen las decisiones y se vayan fabricando y buscando los apoyos y consensos. El gran problema es que la ausencia de participación ciudadana ha hecho que los políticos se tomen sus tiempos electorales. En cambio, si la ciudadanía presiona, impongamos los tiempos de la ciudadanía, no los tiempos de los políticos. Por eso es que estoy hablando de las grandes oportunidades y cambios que El Salvador puede tener en el 2012. Pero eso implica participación ciudadana para hacer los cambios necesarios. Por el otro lado, mire, la situación de Honduras. Si la inversión privada nacional siente recelo o no mira rentable invertir en su país, usted puede generar focos de inversión que se convierten en imanes que atraen las inversiones extranjeras y privadas. Por ejemplo, si usted agarra una zona de El Salvador y le genera una legislación especial, como está haciendo Honduras, que dice, de aquí para acá, en unas ciertas zonas geográficas muy bien delimitadas, dicen, van a imperar las leyes de Inglaterra en materia de desarrollo económico, social y respeto a la institucionalidad. ¿Qué es esto de las leyes de Inglaterra? ¿Cómo? Digo, es un poco más sencillo. Y agarra Hong Kong. Ajá, okay. Fíjese cómo es donde viven los chinos. Los chinos no desarmaron Hong Kong. Sí, claro. ¿Ah? Claro. ¿Por qué? Porque se convirtió en un centro y en un ejemplo de crecimiento económico, de generación de riqueza y de desarrollo social. Entonces, ¿qué dijeron los chinos? No, es parte de China, pero yo lo dejo a que siga con sus reglas de juego. O sea, es otro país dentro del país. Dentro del país. Vaya, pero entonces, o sea que este país, El Salvador, por ejemplo, podría tomar, pensando un poco en las zonas geográficas estratégicas del país, la zona de La Paz a Catecoluca, la proximidad hasta el puerto de la Unión, digamos, al oriente, luego tiene el aeropuerto internacional. O sea, por ejemplo, se podría tomar un sector importante y decir, aquí vamos a... Claro, pero mire que El Salvador es tan chiquito que cualquier lugar que usted agarre... Sí, es inmediato, siempre. Que ya El Salvador no tiene problemas geográficos. Exacto. Si El Salvador, usted en un suspiro está en cualquier lugar de El Salvador. Sí, correcto, vaya, pero usted agarra una zona, por ejemplo, más. agarra usted la zona norte, por decirle lo que es una zona deprimida económica y socialmente, pero que ahora con el Fumilenio se le ha dotado de infraestructura y de capacidad de desarrollo, usted dice, agarro tantos kilómetros cuadrados de ahí y le genero una legislación especial y se hace toda una estrategia para atraer grandes inversiones como industria automotriz, ensamblaje, industria de la parte electrónica, de la parte informática, es decir, de alta tecnología con alto valor agregado,
que va a demandar salvadoreños más capacitados, más preparados, y usted va a presionar para que tengamos una educación de mayor calidad para Correcto. alimentar eso, usted le pega un desarrollo a este país. 3 fábricas que usted monte en condiciones especiales, con ciudades industriales, y le pone un aeropuerto. Mire, ellos mismos se lo van a construir. Y usted ya hizo en un país tan chiquito un foco, y después viene y dice, bueno, ya tenemos Cutuco, desarrollamos Cutuco, y con el segundo Fomilenio desarrollamos toda la zona costera, logística, aeropuerto, puerto. Señores, usted en un país tan chiquito lo cuadricula y lo llena con inversiones de alta tecnología, de alto valor agregado, que genera empleos decentes, y usted empieza a sacar de la informalidad a la gente. Usted ya no va a tener que andar persiguiendo vendedoras de la calle, porque esa gente está ahí porque no tiene de qué vivir. Bueno, pero ¿por qué Ricardo Perdomo tiene esas ideas y por qué no las podrá tener el gobierno, el ejecutivo, el presidente Funes? Es decir, a lo que voy es, ¿por qué el presidente no estará pensando en eso? ¿O sí estará pensando pero no puede? Mire, yo realmente no sé. Con un grupo de amigos economistas hemos venido planteando esto desde el 2009, 2010, y Honduras, en medio de su crisis política, que tuvo golpe de Estado, en medio de su alta violencia, Honduras ahorita lo está haciendo. Yo me pregunto, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué no tenemos apuestas creativas para pegar un salto cualitativo y resolver de fondo, de raíz, los problemas económicos y sociales de nuestro país? ¿Será que tenemos una clase política que se ha quedado anclada al pasado, y una sociedad pasiva, conformista? Entonces, por eso es que mi visión es el 2012, es el año de la sacudida. Bien. Para que con la participación ciudadana hagamos los cambios que el país necesita. De acuerdo, vamos a hacer la última pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ingeniero, estamos al cierre de la entrevista, pero entonces, ¿usted es un optimista consumado o no? Mire, a mí me gusta partir del realismo, ¿verdad? Tenemos problemas serios, pero veo las oportunidades, y el problema es de voluntad. Es de voluntad, es un problema de liderazgo. Y yo creo que si el país, la ciudadanía presiona a los dirigentes empresariales, sociales, políticos, para que se produzcan cambios, porque vemos que de parte de ellos no vienen hacia abajo, El Salvador tiene una gran oportunidad con esta nueva modalidad de elecciones para diputados y alcaldes. El Salvador tiene la oportunidad de que los medios sociales ahora masivamente pueden influir. Mire, si se pudo hacer en Egipto, si se está pudiendo hacer en España, si se está haciendo en otros lugares del mundo, porque a través de las redes sociales toman conciencia para resolver problemas más serios que los del Salvador. ¿Cómo es posible que los salvadoreños no nos podamos unir a través de las redes sociales para poder hacer
una presión ciudadana para resolver los problemas del país, sin violencia, sin el irrespeto de la ley. Si es que lo importante es que ahora podemos tener la oportunidad de hacer los cambios dentro del marco legal, fortaleciendo la institucionalidad del país, no a través de la anarquía y el relajo. Entonces el país necesita orden y disciplina, respeto a la ley, autoridades responsables que hagan cumplir la ley, pero necesitamos ideas creativas para resolver nuestros problemas. Si países más complicados, con problemas más grandes, los pueden resolver, ¿por qué los salvadoreños no lo podemos hacer? Claro, que esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace, pues. Cuando hemos sido tan arrechos para resolver los problemas del pasado, nosotros somos campeones para resolver terremotos, huracanes, guerras, y ahora ponernos de acuerdo en cómo a enfrentar la delincuencia, cómo reactivar la economía, cómo salir del subdesarrollo. No nos podemos poner de acuerdo. Realmente no lo entiendo, con esa gran capacidad y ese gran espíritu trabajador que los salvadoreños en cualquier lugar del planeta lo demuestran. ¿Por qué no? O sea, porque ideas, propuestas hay. Claro. El asunto es que no se está ejecutando, voluntad. Y romper el individualismo y romper un poco la cultura egoísta. Yo voy a resolver mi problema y el de mi familia, y no es así. Porque a usted, ¿de qué le sirve resolver su problema y no puede ni siquiera asomar la nariz a la calle? Imagínese, el 16 estaremos cumpliendo 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Yo me imagino que ya hay mucha gente preguntándose, acuerdos de paz 20 años después, o sea, ¿qué clase de país tenemos? O sea, primero, ¿qué fue lo que logró la guerra? ¿Qué lograron los acuerdos de paz? Pero después de 20 años de acuerdos de paz, ¿qué tipo de país es el que tenemos? Los acuerdos de paz terminaron con el conflicto armado, pero no con las causas del conflicto. ¿Hubo reformas importantes en materia política? Sí, las hubo. Pero no se tocaron las reformas en materia económica y social. Pero se sigue postergando todo esto. Y se sigue postergando. Entonces, el asunto es que no nos quedemos satisfechos. Muy bien los acuerdos de paz. Dejaron de sonar las armas. Hubieron avances importantes en materia democrática, pero no nos crucemos de brazos, porque algo fundamental que provocó la guerra en este país, que son las grandes injusticias y las grandes desigualdades y marginaciones sociales, están presentes ahorita. Están presentes ahorita. Y ahí vienen los brotes, un brote social de la delincuencia que luego se fue transformando en aliada del crimen organizado. Ya. Ingeniero, en algún momento se dijo que El Salvador podría ser el Singapur de Centroamérica. Ahora ya no están diciendo que es El Salvador, sino que puede ser Costa Rica, incluso Panamá. Tan lejos hemos quedado, o sea. Mire, somos el país de América Latina, después de Haití, que menos crece, que tiene mayores desigualdades, que se está concentrando nuevamente mucho la riqueza, que se está generalizando la pobreza y que está ocurriendo un desarraigo de país, porque ahora ya somos una mezcla de salvadoreños en el mundo y de salvadoreños residentes. Sí. Usted ya va a tener una mezcla culturales y familiares bastante delicadas. Entonces, ante eso, la gran oportunidad es que después de estas crisis, yo creo que las crisis son buenas, mire, porque le ayudan como a menear el palo. Entonces, creo que el 2012 es un año importante. Aprovechemos las oportunidades que el 2012 nos están brindando para que hagamos los cambios necesarios para resolver los problemas fundamentales del país y renovar aquellos acuerdos que no se suscribieron en los acuerdos de paz y que hoy a gritos el país los está necesitando. Bueno, le agradezco que haya compartido con nosotros, ingeniero. Muy gentil. Muy amable, muchas gracias y feliz año. A las personas que gentilmente nos han estado escuchando. Bueno, gracias a usted, gracias a nuestros cibernautas y televidentes que estuvieron con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por la fiel sintonía.